Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces la función derivada. Bien. Listo, entonces un ejemplo que nos muestre pues un poco cuál es la intuición aquí, ¿listo? Entonces, sabemos que yo tengo la gráfica de una función. La gráfica de una función. Digamos que nuestra gráfica es algo así. Digamos algo así. ¿Listo? Esta es la gráfica de la función. Entonces, a partir de esta gráfica, digamos, a partir de la gráfica de f, de x, dibujar la gráfica de f' de x. ¿Listo? Y esto pues nos va a permitir entender un poquito cuál es la relación entre ambas, ¿no? Entonces veamos esto. Entonces voy a hacer aquí otro plano en donde voy a pintar a la derivada. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero, dada la gráfica de f, ¿será que yo puedo saber dónde la derivada es 0 de esa función? Por ejemplo, ¿en cuántos puntos la derivada de la función es 0? De acuerdo a la gráfica como la tengo ahí. ¿En 3 puntos? En 3 puntos, exacto, que serían estos 3 que voy a señalar acá. Fíjense que recuerden lo que significa la derivada, ¿no? Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, si la recta tangente tiene pendiente 0, eso quiere decir que la recta tangente es horizontal. ¿Listo? Y lo que tengo que ver entonces para saber cuándo la derivada se anula es cuando la recta tangente es horizontal. Y pues ahí está. Ahí están pintadas esas 3 rectas horizontales. Son esos 3 puntos. Es donde la recta tangente es horizontal. Entonces yo puedo empezar pintando eso. Entonces 3 puntos donde la derivada es 0. Entonces voy a pintar acá en verde. Entonces hay un punto donde la derivada es 0 que corresponde a ese primer. Haz una pregunta. Dime. Siempre para que exista una derivada tiene que ser como esta forma de parábola. O sea, si es por ejemplo una línea o una curva hacia abajo solamente. Me preguntas que si para que exista la derivada tiene que tener esa forma. Exacto, o sea, como que si tiene que tener partes donde se asemejen a una parábola. Pues sí, digamos, yo te podría responder como que, digamos, para que exista la derivada, la gráfica tiene que ser como suavecita, como que no tiene que tener picos, ¿sí? Más adelante, hoy probablemente, más adelante vamos a ver qué funciones cuya gráfica tenga picos, no, en esos puntos pueden haber problemas. Por ejemplo, vamos a ver ahorita más adelante que la función valor absoluto, esa que tenía la gráfica en una forma de V, no es derivable o no tiene derivada precisamente en el pico, en donde se encuentran las dos rectas. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que no nos dejaría tener derivada. Entonces, sí, digamos que la respuesta que yo te puedo dar ahorita es como que si la función es así suavecita, como que no tiene ese tipo de anomalías, ¿listo? Ahí es cuando existe la derivada. Vale, perfecto, gracias. Ok. Entonces, listo. Entonces, bueno, lo primero, entonces ya sabemos dónde la derivada es 0. Entonces, la derivada es 0 en 3 puntos. Entonces, voy a pintar ahí. Primer punto, el segundo punto está como por aquí, ¿cierto? Y el tercer punto, ponle cuadritos a esto, con 4 puntos algo. 1, 2, 3. Esos 3 puntos son donde la derivada es 0, ¿listo? Que son los puntos donde la función original tenía recta tangente horizontal, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ir mirando intervalo por intervalo. Entonces, fíjense que la gráfica original pues empieza por acá,
¿no? Empieza en un punto ahí negativo. En ese primer intervalo, entre el punto donde empieza la gráfica y el primer cero, ¿qué signo tiene la derivada? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Y la razón es que la pendiente de la recta tangente ahí es negativa, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá. Tenemos un punto ahí cualquiera. Entonces, fíjense la recta tangente en ese punto. Entonces ahí, la recta tangente, fíjense que va bajando. Si yo me muevo hacia la derecha, hacia la parte positiva del eje X, la recta baja, ¿sí? Entonces, como la recta va bajando cuando yo me muevo hacia la derecha, entonces eso quiere decir que la pendiente es negativa. Entonces, eso lo que me dice es que la función la función derivada en ese intervalo es negativa. Es decir, que esto llega a cero por negativos. Es decir, que si yo quisiera como hacer un dibujito ahí representándolo, sería algo así. ¿Listo? Es negativa y llega a cero. Listo. ¿Qué pasa entre el primer cero y el segundo cero de la derivada? Entre este punto y este punto. Entre los dos puntos donde la recta tangente era horizontal. ¿Ahí qué signo tiene la derivada? ¿Positivo? Positivo. Porque si ustedes pintan la recta tangente, cae en un punto de estos. Fíjense que ahí la recta tangente es dependiente positiva. Si yo me muevo a la derecha, la recta va subiendo. Entonces es dependiente positiva. Entonces, eso quiere decir que la gráfica de la derivada entre el primer y el segundo cero, la forma en que llega del primer al segundo cero es por los positivos. Entonces eso tiene que ser como así. Bueno, aquí lo estoy pintando yo en verde. Entonces tiene que ir, o sea, el primer y el segundo cero se comunican por números positivos. Entonces tiene que ser algo así. ¿Listo? Entre el segundo y el último cero, pues fíjense que ahí nuevamente la derivada es negativa, ¿no? Porque si yo trazo la recta tangente en uno de esos puntos, fíjense que ahí la recta otra vez está bajando. Si yo me muevo a la derecha, Una pregunta. dígame. Cuando dibujamos para llegar al segundo cero en la gráfica de abajo, ¿Sí? nosotros cómo sabemos cuánto tenemos que subir para pues, hacer esa curva. No, realmente acá con la información de la gráfica no es muy claro cuánto hay que subir. Entonces yo solamente estoy haciendo un bosquejo. Sube, pero no, realmente un valor exacto de cuánto sube, no. Eso no lo puedo saber tan fácilmente de la gráfica. Realmente eso va a tener que ver es con qué tan encurvada es la función, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Eso va a tener que ver con la segunda derivada realmente. Pero por ahora, con lo que estamos haciendo, no sé hasta cuándo hay que subir, ¿no? Puede que esa montaña que yo hice ahí sea más grande, realmente. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, entre el segundo y el tercer cero, la función entonces, como les decía, la derivada es negativa, ¿no? Porque la función o la recta tangente tiene pendiente negativa, ¿no? Y eso también tiene que ver con algo que vamos a ver un poco más adelante, y es que la función va bajando, la función va decreciendo, ¿sí? Entonces, cuando la función va decreciendo, la derivada es negativa, es decir, bueno, sí, la derivada es negativa. Entonces, la forma en que se comunica el segundo y el tercer cero es por los negativos. Entonces, esto tiene que ser algo así, ¿no? Pero me lo hago en verde. Entonces, esto tiene que ser algo de este estilo. ¿Qué tanto baja? No lo sé. Eso no lo puedo saber solo con la gráfica. ¿Listo? Tiene que tener un poco más de información. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa entre el último cero y el final de la gráfica? Pues nuevamente trazo una recta tangente acá. Me doy cuenta que es dependiente positivo. O también es equivalente a decir que la función va creciendo en ese intervalo. Entonces, como la función va creciendo, la derivada es positiva. ¿Listo? Y entonces esto pues me va a quedar algo así. ¿Listo? Entonces como que dada la gráfica roja, que es la gráfica de la función original, la gráfica de la derivada es algo como lo que está en verde. ¿Listo? F' de X. ¿Es claro eso? ¿Es claro cómo a partir uno de la función original puede trazar la gráfica de la derivada?
tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Sí, profesor, no entendí muy bien esa parte. ¿Cuál parte? Para sacar la gráfica de la derivada a partir Listo. de la original. Listo, entonces voy a volver a hacer, ¿listo? Entonces, bueno, la primera observación que vamos a hacer es, dada la gráfica roja, que es la gráfica que nos están dando, digamos, cómo a partir de ella puedo saber en dónde la derivada se anula. Eso es lo primero. Antes de graficar la derivada, voy a pensar solamente en los puntos en donde la derivada es cero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo sé cuándo yo la derivada se anula? Entonces, lo que tengo que buscar, es los puntos donde donde la función tiene derivada o recta tangente horizontal. ¿Listo? Recta tangente horizontal. Entonces, ¿dónde la función tiene derivada recta tangente horizontal? Entonces aquí aparecen, si uno observa la gráfica, aparecen 3 puntos, que son este primero donde la recta tangente es horizontal, este es el segundo, este que estoy pintando ahí, y el tercero es este de por acá. ¿Listo? Esos son los 3 puntos donde la recta tangente es horizontal. ¿Eso qué quiere decir en la gráfica de la derivada? Que la gráfica de la derivada, sea cual sea, la voy a pintar aquí abajo, tiene 3 valores en donde pasa por 0, que son esos 3 punticos verdes que están ahí señalados. ¿Listo? Son los puntos por donde la derivada pasa por 0, que son los puntos arriba en la función original, en donde la recta tangente es horizontal. ¿Listo? Eso es lo primero, primer paso. Segundo paso, vamos a ver en cada uno de los intervalos que queda dividida ahora la recta. Fíjense que la recta, cuando voy a graficar la derivada, queda dividida como en 3 partes. Lo que está antes del primer cero, lo que está entre el primer y el segundo cero, lo que está entre el segundo y el tercer cero, y luego que está después. Pero en 4 partes queda dividida. Entonces, en cada parte voy a ver cómo es la gráfica de la derivada. ¿Listo? Entonces voy a tomar la primera parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? El primer intervalo, que es este intervalo donde está esta rayita verde y el primer cero. ¿Listo? Ese es el primer intervalo, que es básicamente desde donde empieza la gráfica hasta el primer cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en ese intervalo? Pues voy a calcular la recta tangente, voy a pintar la recta tangente en uno de los puntos de ese intervalo. Entonces, por ejemplo, esta recta. ¿Listo? Esa recta que yo acabo de pintar ahí. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esa recta? Esa recta tangente tiene pendiente negativa. Tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque si yo me muevo hacia la derecha, digamos, pongo a un muñequito a caminar sobre la recta hacia la derecha, el muñequito necesariamente baja, porque voy hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la pendiente es negativa. ¿Listo? Entonces, en la derivada, eso quiere decir que la gráfica llega al primer cero, o sea, desde donde empieza hasta el primer cero, llega por negativos. Es decir, que la primera porción de la gráfica es algo así. Viene por negativos. Llega a cero por los números negativos. ¿Listo? Y eso me lo dice esa primera recta tangente que acabo de pintar. ¿Listo? ¿Está bien hasta acá? ¿Es claro? Sí. Listo. Ahora, ¿cómo va la recta desde el primer cero al segundo cero? Entonces, desde el primer cero al segundo cero, pues lo que tengo que hacer otra vez es pintar la recta tangente en alguno de esos puntos. Entonces, lo voy a pintar por aquí en un punto en el medio. Entonces, esa recta tangente, ahí la acabo de pintar. Esa recta tangente es de pendiente positiva. ¿Por qué? Nuevamente, si yo cojo un muñequito y lo pongo a caminar hacia la derecha, en la
en la dirección positiva del eje X, el muñequito necesariamente tiene que subir. Entonces, eso quiere decir que tiene pendiente positivo. Entonces, eso quiere decir que entre el primer y el segundo cero se comunican, o la curva que los conecta es una curva que tiene que ir por encima del eje X, porque la derivada es positiva, ¿listo? La pendiente es positiva. Entonces, eso viene así. ¿Listo? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo llega la montaña? Eso no lo puedo saber como solamente con la gráfica. ¿Sí? Con este análisis que estamos haciendo no es tan fácil de saber, necesito un poquito más de información, ¿listo? Entonces yo puse ahí una montaña, puede ser que sea más alta, ¿por qué no? Pero con lo que estamos haciendo hasta ahora, pues lo único que yo sé es que seguro es por positivos, eso sí. ¿Listo? Siguiente. ¿Cómo va entonces del segundo cero al tercer cero? El tercer cero, bueno, el segundo cero acá en la primera gráfica es este y el segundo cero está por acá. Entonces, ¿cómo va la función del segundo al tercer cero? Pues calculo nuevamente o pinto acá nuevamente una recta tangente. Y bueno, acá me quedó un poquito torcida, pero más o menos esa es la idea. Que esta es la recta tangente. Entonces, fíjense, esa última que acabo que pinté ahí. Fíjense que esa es de pendiente negativa, ¿no? Otra vez, cojo el muñequito y lo pongo a caminar sobre la recta hacia la derecha, hacia el eje positivo de las X. El muñequito necesariamente baja. Eso quiere decir que entre el segundo y el tercer cero, la curva que los comunica tiene que ir por debajo, por lo que la pendiente es negativa. Entonces esto viene así, va por debajo. Finalmente, ¿cómo es la gráfica desde el último cero hasta el final de la gráfica? Hasta el final, que viene siendo como este punto por acá, que sería el final. ¿Cómo es? Pues básicamente lo que tengo que hacer es otra vez una recta tangente en alguno de esos puntos. Fíjense que esa recta tangente azul que acabo de pintar ahí es de pendiente positiva, ¿no? Va subiendo si me muevo a la derecha. Entonces, eso quiere decir que la última parte de la gráfica tiene que ser positivo y termina en positivo, básicamente. Va así. Termina en positivo. ¿Listo? Termina en positivo. Entonces, así es la forma en que uno construye, a partir de la función, la gráfica de su derivada. ¿Listo? Esa es la manera. ¿Es claro esto? De pronto ahora sí se aclaró un poquito. Listo. Entonces, esta es como más o menos la intuición de lo que está pasando. ¿Listo? Esto muy seguramente, ahorita en estos días tengo que subir más ejercicios de la plataforma y eso seguramente les va a salir ahí en la plataforma. ¿Listo? Entonces, ya lo tenemos más claro. Listo. Entonces, ahora ya que tenemos un poquito más clara la intuición, veamos cómo funciona en cálculos explícitos. Entonces, veamos un par de ejemplos. Igual nosotros vamos a ver reglas que nos van a simplificar un poquito estos cálculos, pero siempre es bueno pues hacer alguno que otro, ¿no? Directamente de la definición. Hagamos ¿cuál? Hagamos el de raíz de x, ¿listo? Entonces, otro ejemplo. Entonces, calcular f' de x cuando f de x es igual a raíz de x. Hay unas reglas que uno puede aplicar para calcular esto casi que de inmediato. Entonces, probablemente algunos de ustedes ya las han visto. Entonces, ya uno sabe que la respuesta es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, esta va a ser la respuesta. Pero lo que vamos a hacer acá no es tanto eso de aplicar la regla, sino calculándola usando la definición. ¿Listo? Entonces, a lo que tenemos que llegar es 1 sobre 2 raíz de x. Pero entonces veamos cómo se llega con la definición. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces calculo. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, o sea, raíz de x más h, menos f de x, que es raíz de x sobre h. Fíjense que ese límite es indeterminado, ¿no? O sea, si uno hace sustitución directa, el denominador tiende a 0. Entonces, no lo puedo hacer así, tengo que hacer algo más. Se parece un poquito al límite
del examen, ¿no? A uno de los límites del examen. Lo único es que acá ya no aparece un 9, sino aparece X. Pero el resto se parece mucho. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues igualito que el del examen. Igualito que el del examen. Es decir, multiplico por el conjugado de la expresión. Entonces voy a hacerlo aquí abajito para que no me quede truncado. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos la raíz de x sobre h por el conjugado. O sea, raíz de x más h más raíz de x sobre raíz de x más h más la raíz de x. ¿Listo? Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces arriba, como hemos dicho antes, esto es una suma por diferencia. Entonces eso me queda el primero al cuadrado más, digo menos, el segundo al cuadrado. ¿Listo? Y acá me queda h por la raíz de x más h más la raíz de x. ¿Listo? Y entonces, bueno, pues fíjense que tanto x como x más h son números positivos, ¿no? Porque recuerden que el dominio de esta función es x mayores que 0, ¿no? Entonces todos esos números son positivos. Entonces al sacarles la raíz, o sea, raíz con cuadrado, se van a anular. ¿Sí? Entonces, raíz con cuadrado se anulan, raíz con cuadrado se anulan. Y bueno, esto me queda entonces igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h que multiplica a la raíz de x más h más la raíz de x. Y bueno, pues ya ustedes seguramente ven lo que va a pasar. Entonces x se va a ir con x. Y este es el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h que multiplica a la raíz de x más h más la raíz de x, ¿no? Y entonces, ahora el h se va a ir con el h. Ese es el orden, ¿no? No puedo hacerlo al revés, ¿no? Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz de x más h más la raíz de x. Y entonces todo este procedimiento algebraico que hicimos fue justamente para evitarnos el h en el denominador, el h como factor pues en el denominador. Y pues ya aquí puedo hacer sustitución directa ahora sí, y esto me queda 1 sobre la raíz de x más la raíz de x, es decir, 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Listo? Algo importante, muchachos, que vi mucho en el examen y que no me gustó, es que ustedes no ponen el límite cuando lo están calculando. Eso no está bien porque uno no sabe cuál es la variable que va a sustituir, ¿listo? Entonces es importante que pongan el límite siempre que están calculando. O sea, en un montón de exámenes me tocó estarles escribiendo límite, límite, límite. Fíjense que yo solamente lo quité cuando ya sustituí la variable h. Antes no. ¿Listo? Es importante eso. O sea, de escribir completas las cosas que uno está haciendo. Bien. Profe, una Dígame. pregunta. Dígame. Aquí cuando al principio que tenemos f de x más h, ahí al Sí. reemplazar el x no quedaría raíz de x más h solamente. No entendí. O sea, sí, o sea, si yo reemplazo me da raíz de x más h, ese que puse en paréntesis, ¿sí? Ah, sí, ya entendí mi error. Ya, profe. Gracias. Listo, ok, perfecto. Profe, una pregunta. Dime. Pues es que al comienzo decías que, bueno, f de x es raíz de x y f' y vamos a llegar a eso. Sí. Realmente me perdí, no sé cómo se sabía que íbamos a llegar a eso. No, Lindsay, si no sabes por qué, no importa. Si eso es si de pronto han visto ustedes en el colegio o en algún otro lugar, hay unas reglas que uno puede aplicar, pero si no te las sabes, no te preocupes. O sea, de eso vamos a hablar nosotros más adelante, ¿listo? No hay ningún problema. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Sí, hay unas reglas de las que vamos a hablar más adelante esta semana incluso, que le permiten a uno calcular las derivadas un poquito más rápido. Pero por ahora lo que tenemos es la definición y ya. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿tiene alguna otra pregunta por esta parte?
¿no? Listo. Entonces, bueno, esto pues no es tan difícil. Si uno sabe calcular límites, pues debe saber calcular estas cosas. Listo. Bueno, veamos otro ejemplo de una función que es interesante, que nos muestra que las derivadas de funciones continuas no siempre existen. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo es la función valor absoluto. ¿Listo? Entonces, la función f de x igual a valor absoluto de x. Valor absoluto de x. Y pues recordemos cómo se define ella. X si x es negativo, menos x si x es positivo. ¿Listo? Bueno, entonces tratemos de ver cómo es que se calcula esta derivada y cómo funciona. ¿Listo? F' de x. Vamos a ver cómo es que se calcula. Entonces, como la función está definida por partes, pues lo más natural es que la derivada se tenga que calcular por partes. ¿Listo? Aquí mayor o igual. Escribí todo al revés, ¿no? Aquí es x si x es... aquí borremos esto también. Entonces dice x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Listo. Ahora sí ya está bien. Entonces, ¿cómo es la derivada? Entonces, esta derivada se debe calcular en partes, porque la función valor absoluto está definida por partes. ¿Listo? Una parte que son los positivos, otra parte que son los negativos, porque ahí la función es dos diferentes casos, pero además hay que considerar el 0. ¿Por qué el 0 aparte? Porque el 0 es una cosa a la derecha y una cosa a la izquierda. Entonces, en el 0 uno tiene que calcular los límites laterales, ¿no? Entonces, bueno, límite cuando hay que calcular este límite, ¿no? F' de x es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Esa es la derivada, ese es f' de x. Entonces, pues lo que tengo que hacer entonces es calcular el límite específicamente. Entonces tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x sobre h. Y bueno, para poder, digamos, estudiar la expresión en el numerador, como les decía, tengo que mirarlo por partes, ¿listo? Entonces, digamos, pensemos en qué pasa si x es positivo. Si x es mayor que 0, fíjense que puedo decir, por ejemplo, que para h suficientemente pequeño, el valor absoluto de x más h, perdón, para h suficientemente pequeño, si x es positivo, x más h también es positivo, ¿cierto? O sea, si tomo h muy, muy, muy chiquitico, sea positivo o negativo, x más h va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Básicamente me sirve para entonces decir que si valor absoluto de si x es positivo, pues valor absoluto ya sé cómo calcularlo, ¿no? Entonces, valor absoluto de x es el mismo. Y si x más h es positivo también, entonces valor absoluto de x más h también es x más h. El valor absoluto de un número positivo es el mismo. Entonces, dicho esto, podemos entonces decir que en el caso en el que x sea positivo, el límite, entonces, aquí veámoslo mejor en negro, podemos decir entonces que el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x sobre h es igual a ¿quién? Entonces, valor absoluto de x más h es el mismo número, entonces esto me queda límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h. ¿Sí? O sea, sustituimos este valor absoluto y este valor absoluto. ¿Listo? Cuando x es positivo, ¿no? Cuando x es positivo.
fíjense que cuando yo quiero calcular el límite cuando h tiende a 0, lo que estoy tomando son valores muy chiquiticos de h, muy cercanos a 0. Entonces, en valores muy, muy chiquitos a 0, muy, muy cercanos a 0, el valor absoluto de x y el de x más h son el mismo. Entonces, esto me queda el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ahí vuelve y pasa lo mismo de antes, ¿no? Entonces, x con x se van. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de h. Perdón, aquí borremos esto. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Y esto es 1. ¿Listo? Eso es 1. ¿Es claro esto? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Todo claro, profe. Listo. ¿Qué pasa si x es negativo? Pues si x es negativo, fíjense que ahí es algo muy parecido a lo anterior, lo que pasa es que aparecen signos negativos en todo lado. Entonces, si x es negativo, pues su valor absoluto es negativo. Y para h suficientemente cerca, o suficientemente pequeño, pues, suficientemente pequeño, x más h también es negativo, ¿sí? Es decir, su valor absoluto, como el número me da negativo, es cambiar el signo. Entonces es menos x más h. ¿Listo? Y entonces nuestro famosísimo límite cuando h tiende a 0, de valor absoluto de x más h menos x sobre h, es igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de menos x más h menos x sobre h. Y bueno, acá se cancelan, pero fíjense que da una cosa un poquitico diferente. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos x menos h menos x. Perdón, acá algo, me faltó un signo ahí, ¿no? Aquí me faltó un signo porque es menos valor absoluto de x, o sea, es menos, vamos a mover un poquito, esto es menos menos x, ¿no? Menos x, entonces ahí me queda es más x, ¿no? Porque menos por menos da más, sobre h. Entonces, listo, entonces ahora sí cancelo lo que haya que cancelar, menos x con más x, y me queda el límite cuando h tiende a 0, de menos h sobre h, y esto se va con este, y me queda menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, la derivada en los positivos me da 1, en los negativos me da menos 1, y como les venía diciendo, falta el 0. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a 0? Esto me queda el límite cuando h tiende a 0. Entonces, sustituyamos. Entonces, 0 más h. 0 más h menos valor absoluto de 0 sobre h. Y esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h, 0, valor absoluto de 0 es 0. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h sobre h. ¿Listo? Eso es lo que me queda. Y eso pues, fíjense que como el valor absoluto de h estamos tomando valores positivos y negativos porque estamos acercándonos a 0, tengo que considerarlo por límites laterales. ¿Listo? Entonces debemos considerar límites laterales. Debemos considerar límites laterales. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el límite por derecha? Entonces, si me voy por derecha, bueno, pues quiero calcular esto. Entonces, fíjense que por derecha,
parecido a lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, si h es mayor que 0, o sea, si estoy por derecha, el valor absoluto de h es igual a h, ¿no? Esto me queda igual al límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de h sobre h, y ese límite es 1. ¿Listo? ¿Qué pasa con el límite por la izquierda? Pues bueno, entonces, si h es negativo, pues ya sabemos que el valor absoluto de h es menos h. Entonces ahí nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Perdón, el valor absoluto de h me da menos h, ¿no? Entonces sustituyo menos h. Entonces me queda menos h sobre h. Y ese límite me da menos 1. Entonces, pues ya hemos estudiado lo suficiente los límites como para saber que cuando los laterales son diferentes es porque el límite total no existe, ¿no? Entonces eso quiere decir que el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h sobre h no existe. No existe. ¿Listo? Ese límite no existe. Entonces eso quiere decir que la derivada en 0 no existe. ¿Listo? Pues bueno, Profe, una pregunta. dígame. Aquí este último paso que hicimos de poner, sí, ahí los últimos pasos no es lo Ujú. mismo que hicimos antes. No necesariamente, porque es que antes antes uno como que estaba calculando era el límite considerando los valores de x, ¿no? Entonces como que al final como que uno podía eliminar el valor absoluto sin problemas, ¿no? En cambio, en el último paso, yo no lo puedo eliminar el valor absoluto, me toca considerar casos, tengo que considerar mayor que 0, h y menor que 0h. Fíjense que en los anteriores sobre el h nunca teníamos ninguna consideración, era más sobre la x. Bien, entonces en ese sentido de pronto es un poquito diferente, ¿no? Un poquito diferente. Bien. Bueno. Entonces bueno, para concluir esta parte, entonces lo que uno puede decir entonces es que luego la derivada en 0 no existe. Porque el límite no existe. El límite es 1 por la derecha, 1 por la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues puedo decir quién es la función derivada. Entonces, f' de x, ¿quién es? Pues básicamente es lo que ya hemos calculado, ¿no? Así que ya habíamos calculado qué pasa cuando x es positivo. La derivada nos daba 1, ¿no? Que es esta parte, esto. Cuando x es positivo, la derivada nos da 1. Entonces voy a ir recolectando esa información acá. Entonces es 1 si x es mayor que 0. Si x es negativo, fíjense que me está dando acá menos 1. Menos 1 si es negativo. Entonces menos 1 si x es menor que 0. Y pues no existe cuando x es igual a 0. Entonces la dejo así nomás. Esta sería la derivada de valor absoluto. Y no existe en x igual a 0. ¿Listo? Fíjense que todo esto que hicimos tiene mucho que ver o es compatible con lo que nos dice la gráfica, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la gráfica de valor absoluto de x, ¿no? Pues ya la habíamos hecho antes, entonces es como una V. Es como una V, algo así, ¿cierto? Y ¿cómo serían las rectas tangentes? Fíjense que en los positivos, la recta tangente sería dependiente 1, que es lo que me dice la derivada. Me dice que la derivada es 1 si es mayor que 0, es decir, es una recta dependiente 1, entonces como que la recta tangente es ella misma. Como que la recta tangente es la misma en los positivos. Como que esa recta azul se sobrepone con la roja en los positivos, ¿no? Y en los negativos, la recta tangente es menos 1, ¿no? Entonces es otra vez lo mismo, es como que se sobrepone una con la otra. Lo que pasa es que esto acá
Siempre en la tableta es difícil hacer la recta derechita, pero bueno, como que se sobreponen la tangente en los negativos y en los positivos. Y en cero, como alguien me había preguntado hace un ratico, en cero hay problemas, ahí no hay recta tangente, como que uno no sabe qué poner, porque ese pico que aparece ahí es el que no nos permite que la derivada exista, ¿no? Como que por un lado es dependiente 1, por el otro lado es dependiente -1, entonces en cero, por temas de límites, ya uno dice que entonces la derivada no existe. ¿Listo? No existe. Si uno quisiera graficar la función derivada, o sea, esta es la gráfica, esta que acabamos de hacer es la gráfica de valor absoluto de x, ¿no? Si uno hiciera la gráfica de la derivada, entonces, bueno, aquí borro. Si uno quisiera hacer la gráfica de la derivada, entonces ella sería algo así, ¿no? Ay. Perdón. Si uno quisiera graficar la derivada, sería algo así. Sería como -1 en los negativos. Así por aquí está -1. -1 en los negativos, tiene un huequito acá. Y 1 en los positivos. Entonces tiene un huequito acá. Y sigue. En cero no hay gráfica. ¿Listo? Este sería como f' de x. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario sobre esta parte? Dice Juliana, aún no entiendo la necesidad de calcular los valores de h mayor que 0 y h menor que 0. Sí, lo que pasa es que yo, o sea, digamos, al final todo se redujo, digamos, esta parte se redujo a calcular este límite, Cuando yo quería calcular la derivada de f' de 0, yo tenía que calcular ese límite que subrayamos en azul. Y ese límite, como h tiende a 0, fíjense que alrededor de 0, la función valor absoluto está definida de dos formas. O sea, alrededor de 0 yo no me puedo evitar los casos, porque a la izquierda de 0 es una cosa y a la derecha de 0 es otra cosa. Entonces, de ahí es que nace la necesidad de considerar los casos, por lo que el límite que yo calculo es valor absoluto cuando tiende a 0. ¿Sí? Y valor absoluto cuando tiende a 0 tiene dos casos. O sea, ahí no puedo evitarme tener que hacerlo así. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Es claro eso? Bueno. Listo, muchachos, pues. Pero ¿por qué queremos calcular el límite cuando x es igual a 0? Porque quiero mirar, por lo que, Julián, por lo que estoy tratando de mirar la derivada en todos los puntos. Entonces yo ya calculé todos los positivos, ¿no? Me dio 1. Todos los negativos, me dio -1. Me faltaba el 0. Tengo que mirar todo, o sea, yo quería mirar la derivada en todos los puntos. Entonces en 0 es donde termino teniendo problemas. ¿Sí? O sea, yo lo que hice fue como hacer un barrido por todos los reales. En los positivos la calculé de una manera, en los negativos de otra manera. Y en 0 no puedo evitarme los casos. ¿Listo? Bueno, listo muchachos. Entonces dejemos ahí. Nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Que estén bien. Chao, profe, gracias. ¿Listo? Que Profe, estén antes bien. puede bajar Gracias. un segundo. Gracias, profe. Sí, claro. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces que pasen buena tarde.